señalado en el calendario anual, ¿no? Igual que en Navidad celebramos, el 25 de diciembre celebramos la Navidad, la llegada de Jesucristo o el nacimiento de Jesucristo, que sabemos que no corresponde con ese día, pero a lo largo de la historia se ha celebrado ese día. Y en Semana Santa, pues aquí sí que coincide, porque Jesucristo murió y resucitó en la Pascua judía, la Pesá, que llaman los judíos. Pero, como decía al principio, cada día es el día de celebrar que Jesucristo resucitó. Igual que cada día debemos celebrar que Jesucristo vino a nacer, porque para poder morir primero tuvo que nacer, y para poder resucitar primero tuvo que morir. Pero celebramos que Él no se quedó en la tumba y que, como dijeron aquellas mujeres, Él ya no está ahí, fueron a anunciarlo, ¿no? Y el ser humano se empeña en seguir representando a Cristo crucificado en la cruz, pero sabemos que Cristo ya no está ahí, Él resucitó, y aunque le saquen por las calles ahí derrotado, porque es curioso que las imágenes de Cristo siempre son derrotadas, él fue así, o sea, Jesús sufrió, pero Él está sentado en gloria ahora, dice la palabra. Y al enemigo lo que le interesa es mostrar a un Jesús derrotado, pero Jesús no está en la cruz. Él resucitó, y gracias a que Él resucitó nosotros estamos aquí juntos, celebrando esto. Y quería hoy traer una palabra que es sobre una palabra que tenemos en la Biblia y que muchas veces no hemos caído en ella. Y vamos a ir al libro de Juan, al capítulo 3. Y quería compartir de una palabra griega. A mí me gusta mucho la etimología, de dónde vienen las palabras que fueron escritas. Sabéis que el Nuevo Testamento, o el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y hay una palabra que quería compartir en esta mañana con vosotros, que es una palabra que se usa mucho en el lenguaje cotidiano, ¿no? Y desgraciadamente la usamos mucho últimamente, porque ha habido varias de estas palabras o de estas situaciones aquí en España y en el mundo entero. Es una palabra griega, que es la palabra crisis. ¿Te suena esa palabra, no? Como digo, se usa mucho en España y se usa mucho en el mundo entero, ¿no? Esta palabra lo que denota o significa es una situación extrema o un problema agudo difícil de resolver. Eso es una crisis, ¿vale? Y la palabra crisis la usamos en muchos ámbitos. Hablamos de la crisis de los 40, ¿no? Yo estoy en eso, en los 40, no en la crisis de los 40. Hablamos de la crisis de los 40, ¿no? O de la crisis de la adolescencia. Hablamos de crisis de ansiedad, ¿sí? Hablamos de crisis cardíaca o una crisis respiratoria. También usamos la palabra crisis para hablar de crisis económica, quizás la que más tememos o más nos duele, ¿no? Una de las que ahora estamos. Hace nada estuvimos en una, en el 2008, me acuerdo en el 90 y tantos, en el 2008, ahora otra, y como nos damos cuenta todo va fluctuando, ¿no? Y vuelven otra vez las crisis y otra vez. Crisis económica, crisis deportiva también, ¿no? Cuando un equipo acumula muchas derrotas, dicen está en crisis, ¿no? El Real Madrid está en crisis, el Barcelona está en crisis, el Atlético está en crisis. Se usa para el deporte también, ¿no? En mi trabajo también usamos mucho la palabra crisis cuando a un alumno le da una crisis, porque son alumnos con problemas, también muchos problemas físicos, de corazón, problemas neurológicos, y a veces les dan crisis, y decimos, cuidado, dame una crisis, y vamos corriendo, hay dos enfermeras, les dan crisis en forma de, a veces epilépticas, a veces crisis de ausencias, pero les dan crisis. Entonces, es una palabra que la usamos mucho y en muchos ámbitos, ¿no?
pero como decía antes, es una palabra griega, además, que es curioso porque ha pasado a las demás lenguas con la misma palabra, sin cambiarla. Es decir, se usa en español, se usa en francés, se usa en inglés, la misma palabra. En inglés se escribe crisis, lo pronuncian de otra forma, dicen crisis los ingleses, o en Estados Unidos, pero se escribe igual, no ha cambiado esa palabra. Y aún en euskera, hace poco estuvimos ahí en el País Vasco, en euskera usan la palabra crisis también, porque es una palabra que no se ha modificado. Pero si vamos al significado en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, hay una acepción, la séptima acepción, lo puedes comprobar tú en internet, la séptima acepción pone que está en desuso, que ya no se usa ese significado, pero que es un significado que tiene. Y es el significado de sentencia, juicio, veredicto de condenación que un juez emite. Dices tú, ¿eso significa la palabra crisis? Sí. Ese es uno de los significados que están en desuso, pero que significan. Y curiosamente, la Biblia usa la palabra crisis. Es decir, los escritores, cuando escribieron la palabra de Dios, usaron esta palabra. Y ahora te voy a decir por qué y con qué significado. Vamos a Juan, capítulo 3, y versículo... Juan, capítulo 3, y versículo 17. Aquí está hablando el apóstol Juan, que sabemos que él habló mucho del amor, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Pero Juan no solo habló del amor de Dios, sino también habló de la crisis, del juicio y de la condenación que hay de parte de Dios para aquellos que no están en él. Y dice el versículo 17 del capítulo 3, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Señor, yo te pido en esta mañana, Padre, que tú nos hables por tu palabra, Dios. Te presento, Señor, este tiempo y te ruego que seas tú el que hables a nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, el que tú ilumines nuestra vida, Dios. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta palabra la habéis escuchado muchas veces, ¿no? Pues en el versículo 19 dice, y esta es la condenación. Pues si vas al original griego, dice, esta es la crisis. Usa la palabra crisis para condenación. Porque como te decía antes, es uno de los significados que tiene la palabra crisis. Es decir, el que no cree, ya ha sido condenado por partida doble. Ya está condenado por quebrantar la ley de Dios. Pero además de quebrantar la ley de Dios, es decir, de ofender a Dios, además, por rechazar la luz y la salvación. Por eso dice, y esta es la condenación, esta es la crisis, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron? Rechazaron esa luz. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y sabes qué? Cuando en tu vida hay suciedad, hay oscuridad, hay tinieblas, hay telarañas, uno no quiere, humanamente, es decir, nuestra humanidad no quiere abrir la puerta para que la luz entre y muestre las miserias y la porquería de nuestra vida. Por eso los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que, si rechazamos el ancla de salvación, la condenación es doble. La crisis es doble. Y la verdadera crisis, como decía antes, no tiene que ver con el dinero, ni tiene que ver con la edad, ni tiene que ver con la enfermedad o con la salud. La verdadera crisis es un problema moral del ser humano. Y la verdadera crisis tiene que ver con el pecado, con nuestro pecado que provoca la justa crisis o condenación de parte de Dios. Esta es la verdadera crisis. Las otras crisis que mencioné al principio, que son muchas, ¿no? Son temporales. Son temporales. Pero la
peor de las crisis es la eterna que nos presenta la palabra de Dios. Que si rechazamos la luz que vino al mundo hace 2000 años, nuestra vida está condenada. Y como decía antes, por partida doble. Por ofender a Dios con nuestro pecado y por rechazar la luz y la salvación que vino a través de Jesucristo. Así que esta es la verdadera crisis que debemos mostrar al mundo. Y que el mundo solo se preocupa de la crisis que le afecta temporalmente, de la crisis económica sobre todo, en la que estamos ahora otra vez metidos. Pero esa no es la verdadera crisis. La verdadera crisis es el problema de separación que tenemos con Dios a través de nuestro pecado. ¿Y quién es el que va a juzgar en esa condenación, en ese juicio, en esa sentencia? Pues vamos al capítulo 5 de este mismo libro y el versículo 22. Y nos dice quién va a juzgar en esta crisis. Dice así, capítulo 5, versículo 22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que, ¿quién es el que juzgará? Jesucristo, dice la palabra. Jesucristo es el que va a juzgar. Es el juez que va a juzgar. Fíjate ya, Abraham en Génesis ya habló de Dios como el juez. Si vamos a Génesis 18, 25, Abraham ya llamó a Dios. Génesis 18, 25 dice, lejos, cuando Abraham intercede por Sodoma para que no destruya Sodoma, y le decía, Dios, por favor, no destruyas esta ciudad. Si hubiera 50 justos, y al final acaba con 10 justos. Y dice Dios, no destruiré la ciudad por esos 10 justos. Y dice en el versículo 25, dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Así que está hablando que Dios es el juez de toda la tierra. Y Juan 1.1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Con lo cual, Jesucristo, que es el verbo, es Dios. Con lo cual, si Dios es el juez de toda la tierra, Jesucristo es el juez de toda la tierra. ¿Sí o no? Entonces, Jesucristo tiene la prerrogativa de ser el juez de toda la tierra. Y en el versículo 23, fíjate lo que dice. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y es que, ¿sabes qué? Hay una tendencia a rebajar a Jesucristo. Y eso lo hacen muchas corrientes, lo hacen muchas sectas. El otro día, el sábado pasado, el sábado pasado llamaron a la puerta en mi casa, a las 12 de la mañana eran, o antes, 11, no esperábamos a nadie. Y abro la puerta y efectivamente eran 2 testigos de Jehová. Y me dijeron, hola, buenos días, ¿qué tal? Queríamos invitar a una reunión que va a haber, aprovechan ahora la Semana Santa para invitar a una reunión. Y yo les dije, mirad, yo soy hijo de Dios. Y me dijeron, sí, todos somos hijos de Dios. Le dije, no, la palabra de Dios dice que solo a los que creen y los que le reciben, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ay, sí. Y les dije, mire, confiesen que Jesucristo es el Señor y serán salvos. Se quedaron así y le dije, si confiesan que Jesucristo es el Señor, serán salvos. Y les dije, buenos días, y les despedí, porque no voy a entrar en discusión. Pero les hablé de lo que ellos adolecen. Ellos no consideran a Jesucristo como Dios. Por eso les dije, confesad con vuestra boca que Jesucristo es el Señor y seréis salvos. Lo dice la palabra. Amén. Con lo cual hay muchas corrientes y sectas que rebajan a Jesucristo y no lo consideran como Dios. Pero aquí Jesús es el Hijo de Dios. Él
dejó su gloria, Él se humilló, se hizo siervo, y esa autohumillación es mal interpretada, y pensamos que Jesucristo es menor que Dios. Pero en este versículo el Padre le cede el juicio al Hijo, y hay una unidad indisoluble, porque dice: el que no honra al Padre, no honra al Hijo. Con lo cual el Padre y el Hijo uno son, como en otros textos y en otras partes de la Biblia. Con lo cual aquí tenemos quién va a juzgar, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Y el versículo 27 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es ¿quién? El Hijo del Hombre. En Daniel 7:13, Daniel tuvo una visión que dio también a Dios. Daniel 7:13, si quieres venir conmigo, dice que miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Aquí Daniel estaba viendo en visión a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Y en el versículo 27 de Juan vuelve a decir el Hijo del Hombre. ¿Y sabes por qué se le llama el Hijo del Hombre a Jesucristo? Porque Jesucristo fue semejante a nosotros. Fue semejante porque experimentó el dolor, experimentó la soledad, experimentó el hambre, experimentó la alegría, experimentó el amor, experimentó todo lo que nosotros podemos experimentar, menos el pecado, porque Él es Dios. Y estaba libre de pecado. Por eso pudo venir y pudo morir en una cruz por ti y por mí, porque Él es Dios. Y Él es el único que podía ponerse entre Dios y nosotros. Con lo cual, Él es el Hijo del Hombre. Por eso Jesucristo es un juez que entiende y sabe de primera mano a quién juzga, que es a ti y a mí. Y juzga, Él nos conoce. No es alguien lejano que va a juzgar a los seres humanos que no conoce. Él es un juez justo, porque Él es el Hijo del Hombre. Y Él conoce a quién va a juzgar, que es a ti y a mí, porque Él es como semejante a nosotros. Con lo cual, ya sabemos quién va a juzgar. Y ahora la siguiente pregunta es: ¿a quién va a juzgar Jesucristo? En Juan capítulo 12, ven conmigo un poquito más adelante de Juan, en el capítulo 12, nos habla de la crisis o de esta condenación sobre quién es. Juan capítulo 12, versículo 31. Y dice así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que la sentencia es sobre nosotros si no salimos ¿de dónde? Del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la palabra. Aunque estamos en el mundo y vivimos y nos juntamos y convivimos con la gente del mundo, y de hecho debemos hacer así porque somos luz y sal en medio del mundo, pero no somos del mundo. Porque esta crisis, esta condenación va a ser sobre el mundo. Y si no salimos del mundo, vamos a ser condenados, como este mundo, junto con el príncipe de este mundo, que es el diablo. Por eso el mundo está como está, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Y él es el que está detrás de todo. Por eso hay tanta maldad, porque el príncipe de este mundo está detrás. Así que la sentencia, como decía, es sobre nosotros si no salimos del mundo, que está bajo condenación. Por eso hay una palabra en la que Dios dice: salid de en medio de ellos. Salid. Apartémonos del pecado, apartémonos no de la gente, porque tenemos que ser luz en el mundo, pero apartémonos del pecado, de lo que la gente vive en condenación. Y la cruz de Cristo es la prueba del amor, del error, de la maldad y de la ignorancia en la que este mundo vive. Por eso Jesús tuvo que venir a esta tierra, por la maldad de este mundo, por nuestra maldad, por nuestro pecado. Y el mundo es donde Cristo ha sido sentenciado. En el versículo 12, en el capítulo 48 de este mismo, versículo 48 de este mismo capítulo, nos habla de en base a qué nos va a juzgar. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día
postrero. Así que el criterio o la norma por la que este mundo va a ser juzgado, ¿sabes cuál va a ser? La palabra de Dios. ¿Y sabes por qué es esto? Porque cada uno tiene su criterio, cada uno tiene sus pensamientos, cada uno tiene sus valores. Con lo cual nadie va a poder decir, no, es que este es mi criterio. No. Todos vamos a ser juzgados por el mismo criterio, que es la palabra de verdad, que es su enseñanza, que es su palabra. Así que no podemos justificarnos según nuestro criterio. Cuando hablas a la gente en la calle, todo el mundo dice, no, yo tengo mi Dios. Yo creo en un Dios. Y cada uno tiene su criterio, y tiene sus normas, y se autoengaña a sí mismo. Cuando la palabra claramente nos dice que vamos a ser juzgados por la palabra. Ella es la que nos va a juzgar. Por eso tenemos que estar en la palabra de Dios. Tenemos que estar en Cristo para poder estar en la salvación. Así que el criterio único que va a valer va a ser la palabra de Dios. Hasta aquí parece que es un panorama muy desolador, ¿no? Dices, vaya palabra que trae de mal agüero, ¿no? Hasta aquí es un panorama terrible, ¿no? Juicio, condenación, veredicto. Y es la realidad, porque es la realidad de esta vida. Pero igualmente que Jesucristo es el juez, Jesucristo también es nuestro Salvador. Él es quien vino a ponerse en nuestro lugar. Y esto es lo que la gente necesita saber. Que sí, que Dios es juez, pero también Dios es amor. Y las dos cosas van unidas. Mucha gente que piensa, no, Dios es amor, y Dios es bueno, y todo el mundo va a ser salvo, como enseña la Iglesia Católica Romana. Pero Dios es juez, y Dios va a juzgar nuestro pecado. Con lo cual, solo a través de Jesucristo tenemos la salvación. Solo reconociendo que Él sufrió, que Él murió y que Él resucitó por nuestros pecados. Poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Él, solo a través de nuestra fe podemos ser salvos. Y esto la gente necesita saberlo. Y lo importante es que el Espíritu Santo está en nosotros y está también en este mundo. Fíjate, Juan capítulo 16, un poquito más adelante, versículo 8. Mira qué palabras dice en el 7. Jesús le dice a sus discípulos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Va a convencerá al mundo de pecado, de justicia y de crisis. Si buscas el original griego, aquí vuelve a aparecer otra vez la palabra crisis. Va a convencer al mundo, nos va a convencer de justicia, de pecado, de justicia y de crisis, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario y él ya ha sido juzgado. Por eso dice la palabra que el que nos condenaba, el que nos acusaba, ya no puede acusarnos más, porque el acta de decretos que estaban contra nosotros fue clavado en la cruz del Calvario. Y ahora ya en Cristo no hay condenación, porque Cristo sufrió nuestra condenación, nuestra crisis, y Él la pagó en la cruz del Calvario. Con lo cual, la tarea del Espíritu Santo, ¿sabes cuál es? Es convencernos, es despertarnos, es sensibilizarnos a Dios. Estamos muertos para las cosas de Dios, pero el Espíritu Santo obra un milagro que obró en nosotros y que sigue obrando en la gente. Una obra que es sobrehumana, que solo Él puede hacer. Mira, tú y yo no podemos convencer a nadie. No podemos convencer a nadie. Debemos hablar a la gente. Debemos hablar de esa crisis, de ese juicio. Debemos hablar del amor de Dios. Pero tú y yo no podemos convencer a nadie. El único que va a convencer es el Espíritu Santo. Amén. Él va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y Él es el único que puede hacer el milagro del nuevo nacimiento. Es un milagro que solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la palabra que no es de sangre, no es de carne, ni es de voluntad de varón, sino es de Dios.
es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede obrar el nuevo nacimiento en el ser humano. El único que puede quitar el velo, el único que puede mostrar esa crisis, ese juicio, esa condenación y esa salvación que hay en Cristo Jesús. Con lo cual, nuestra auténtica necesidad no es ser salvados de la crisis económica, sino de la verdadera crisis, que es eterna. Romanos 8.1 dice, ya no hay condenación. Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que cuando venimos a Cristo, ya estamos con Él, ya no hay condenación sobre nuestras vidas, y sobre nosotros. Ya Dios no te condena, no te condenes tú, porque muchas veces nos condenamos a nosotros mismos. Ya Dios no te condena. ¿Te acuerdas cuando Jesús se acercó a aquella mujer adúltera que los fariseos querían apedrearla? Y Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Tuvieron que soltar todos la piedra, se tuvieron que marchar. Jesús la levantó y le dijo, yo no te condeno. Ellos no te condenan, yo tampoco. Pero ve y no peques más. Así que Cristo ya no te condena. Ya no estás en condenación si estás en Cristo Jesús. No te condenes a ti mismo. No sigas machacándote a ti mismo. En Cristo Jesús ya no hay condenación. Porque Cristo sufrió nuestra condenación en la cruz del Calvario. Y Él ya resucitó. Y ahora en Cristo ya somos salvos y somos libres de toda condenación. Así que Él todavía no ha acabado con nosotros. Él sigue haciendo la obra. Así que deja que Dios siga haciendo su obra en ti. Y celebra que Jesucristo ha resucitado. Y en Él tenemos libertad. Me gustaría ya terminar con un soneto muy bonito, que es un soneto anónimo, algunos lo atribuyen a Santa Teresa, que se llama el soneto a Cristo crucificado. Dice así, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperar, lo mismo que te quiero, te quisiera. Gracias, Señor, en esta mañana, Padre, porque